Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al capítulo de nuestro podcast Al otro lado del mundo. El día de hoy estaremos hablando de un foco bastante importante en el sistema político internacional, como es la región de Medio Oriente. Para ello estaremos contando con Britney Arce, Dani Cárdenas, Federico Canú, Luana Bejar y Vanessa Bienvenuto, y quien les habla Camilo Delgado. Esta región es sumamente importante porque muchos sintonizan esto con solamente guerras, petróleo o incluso conflictos religiosos. Pero hay preguntas claves que se han de responder el día de hoy, como por ejemplo, ¿cómo llegó a convertirse esta región en hoy uno de los espacios más inestables del mundo? Al mismo tiempo, hablaremos de movimientos religiosos que han ido surgiendo, como Hezbollah, Al-Qaeda e ISIS, que han ganado fuerza con el paso de los años. ¿Pero han sido netamente motivos religiosos o también consecuencias del fracaso político por el nacionalismo árabe, las guerras o intervenciones extranjeras? Sumado a ello, hablaremos sobre cómo algunos países árabes establecen en la región relaciones diplomáticas con Israel, como podría ser Egipto o los países firmantes del Acuerdo de Abraham. Otros conflictos también sobre, por ejemplo, el conflicto entre Palestina e Israel o las tensiones con Irán, Siria y Líbano, que hoy siguen vigentes. Además, no solamente hablaremos de temas actuales, sino históricos, como vino a ser, por ejemplo, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y su influencia dentro de la región. Así que para empezar con lo pactado, estableceremos una pregunta sumamente importante. ¿Cómo Medio Oriente hoy terminó convirtiéndose en uno de los principales escenarios de disputa entre ambos países dominantes durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética? Para mí, las alianzas creadas por ambas potencias cambiaron completamente la región. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Camilo, y de hecho, algo que yo considero que muchas personas no toman en cuenta es que muchos de los problemas actuales en el Medio Oriente tienen una gran relación con lo que fue la Guerra Fría. O sea, en ese momento, como sabemos, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a involucrarse muchísimo en la región para ganar influencia. Cada uno quería tener más aliados que el otro. Por ejemplo, Estados Unidos se acercó bastante a Israel, Arabia Saudita y las monarquías del Golfo Pérsico, mientras que la Unión Soviética apoyaba más a Siria, Irak y por un tiempo también a Egipto cuando estaba a nacer. Es muy correcto lo que dices, Vanessa. De hecho, permítame hacer un pequeño paréntesis importante. Siento que ahí Medio Oriente deja de ser solamente un conflicto regional y se convierte casi en una competencia entre potencias. Porque incluso muchos países recibían armas, dinero, apoyo militar, dependiendo del bloque al que apoyaban. Entonces, en vez de reducir tensiones, muchas veces los conflictos se hicieron todavía más fuertes. Claro, entonces como varios gobiernos se fortalecían gracias al apoyo externo, muchos también terminaron generando más descontento en la población, porque había crisis, corrupción, derrotas militares, y poco a poco mucha gente empezó a sentir que esas ideas que prometían unidad y progreso realmente no estaban funcionando. Y cuando ya más adelante cae la Unión Soviética, toda esa dinámica cambia otra vez. Estados Unidos queda con mucha influencia en la región y varios países empiezan a reorganizar sus alianzas. Pero aunque el escenario político cambió, muchas tensiones ya seguían presentes y en algunos casos incluso empeoraron. Concuerdo contigo y gracias a ello es que nace también el nacionalismo árabe, pero más nos queremos centrar en por qué este fracasó, ¿no? Primero tenemos que entender su importancia y como sabemos surgió en un contexto donde gran parte del mundo árabe pues había perdido había sufrido de el colonialismo por las potencias occidentales, especialmente Francia y Reino Unido. Y bueno, pues esto generó una fuerte sensación de dependencia y humillación. Entonces, el nacionalismo árabe surge como algo muy ambicioso, promete unidad entre los países árabes, independencia política y también lo que viene a ser modernización económica, ¿no? Para empezar, y la figura central fue Gamal Abdel Nasser, y este se convirtió en un símbolo de orgullo árabe, sobre todo, pues bueno, después de nacionalizar el canal de Suez en el 56 aproximadamente, y también por enfrentarse a las potencias occidentales, ¿no? Lo que evidenció de que en realidad el mundo árabe sí podía desafiar la influencia de Occidente y recuperar pues el control sobre sus propios recursos. Aquí también toma fuerza el panarabismo y esta idea de que todos los árabes pues debían estar unidos porque compartían idioma, cultura e historia.
Chicos, o sea, lo que está diciendo Luana tiene, o sea, bastante razón. Pero yo creo que el problema comienza cuando ese discurso de unidad se enfrenta a la realidad política del Medio Oriente en ese entonces, porque si bien todos hablaban de esa unidad árabe, en la práctica, o sea, cada país defendía sus propios intereses. Por ejemplo, Egipto quería liderar, Siria tenía sus propias tensiones internas, Irak competía por influencia, entonces como que ese supuesto proyecto común estaba lleno de muchas rivalidades porque se contradecían los países entre sí, ¿no? Claro, y esto se vio claramente con la United Arab Republic y el intento de unir Egipto y Siria en un solo estado, ¿no? Entonces, aunque parecía un primer gran paso hacia esta unidad árabe, pues fracasó por esos conflictos políticos y la desigualdad de poder que ya se veía, ya que muchos sirios también sentían que Egipto pues estaba dominando la región, ¿no? Entonces, esto mostró de que básicamente esta unidad árabe solo funcionaba como un ideal, como algo para, digamos, algo que se podía aspirar, pero más bien en la práctica ya era algo totalmente diferente, ¿no? Y además, pues varios gobiernos nacionalistas también empezaron a volverse autoritarios. Sí, y de hecho creo que justo eso debilitó muchísimo la credibilidad del movimiento como tal, porque cuando hablas de justicia social, de dignidad, de todas esas cosas, pero la gente sigue viviendo bajo corrupción, censura y desigualdad, como que el discurso empieza a perder fuerza y se vuelve súper contradictorio. De hecho, el golpe fuerte llega en el año 67, si es que no estoy mal, con la guerra los 6 días contra Israel, y honestamente creo que es difícil exagerar el impacto que tuvo esa derrota. Exacto, ¿no? Porque con este nacionalismo se construyó esta imagen de fortaleza, de unidad, y de pronto Israel derrota a Egipto en tan solo 6 días. Entonces Egipto pierde esta península del Sinaí, Siria pierde los altos del Golán, y Jordania pierde Jerusalén del Este y Cisjordania. Entonces no fue solo una derrota militar, sino que fue una humillación, ¿no? Y acá viene algo muy importante para entender el Medio Oriente en la actualidad y fue pues cuando fracasa este nacionalismo que queda este vacío ideológico, porque muchas personas necesitan algo en qué creer o en quién creer. Entonces, ¿acaso surgió también esta cuestión de que si estas ideas secularizadas y los modelos inspirados en Occidente realmente funcionaban, ¿no? Y en este contexto, pues, crecieron también los movimientos islamistas que defendían esta idea de volver el Islam como una base política y social. Entonces, esto nos ayuda a entender también por qué surgieron dichos movimientos y más adelante grupos radicales, ¿no? Así es, tienes mucha razón. Y cuando hablamos de este tema, pues es necesario mencionar a la Guerra Fría, ¿no? Cómo es que la Guerra Fría terminó influyendo directamente en el surgimiento del islamismo radical moderno. Porque si bien es cierto, como ya han venido mencionando, después del fracaso de ese nacionalismo árabe, como mencionaba varios de ustedes, muchas personas como que comenzaron a perder esa confianza en los gobiernos que prometían esa unidad y entonces aparece un vacío político y ideológico demasiado fuerte. Sí, permítame darte un comentario respecto a ello, que creo que va muy de acuerdo al tema, que es que en medio del contexto, justo como lo mencionas, ocurre la invasión soviética, de hecho, de Afganistán en el 79. Entonces ahí es donde Estados Unidos más bien ve la oportunidad de debilitar como tal a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ahora, esto no solamente fue armamentístico a través de misiones militares y demás, no, sino también que empezó a financiar movimientos afganos y también entrenar a, claro, a los guerrilleros de este país. Como tal, estos eran grupos islámicos que luchaban contra la ocupación soviética. Entonces, en ese momento, Estados Unidos como tal funcionó como grupo de que se terminó volviendo un aliado estratégico. Exacto, tienes demasiada razón. O sea, en un inicio, pues Estados Unidos ayudó a los mujahidines, pero claramente luego, cuando termina la guerra y la Unión Soviética se retira de Afganistán, muchos de esos combatientes empiezan a radicalizarse aún más y como que empiezan a desarrollar esa idea de una lucha islámica contra Occidente como un deber religioso, ¿no? Y ahí es donde aparece pues Al Qaeda con Osama Bin Laden, quien había participado en Afganistán. Entonces, el enemigo pasa a ser Estados Unidos, especialmente pues por su presencia militar en Medio Oriente y en Israel. Y es por eso que, de hecho, muchos autores consideran que Afganistán, o sea, no solo fue una guerra más, sino que fue el origen del islamismo armado transnacional moderno, creo yo.
Totalmente, Britney, totalmente. De hecho, juntando con lo que ustedes chicos acaban de decir, lo que pasó en Afganistán no fue un caso aislado. Creo que es importante dejarlo bastante claro. Ese patrón de intervención extranjera, de estados que se debilitan y de gente que queda completamente abandonada, se repitió bastante, bastante en la región y ahí en ese contexto es donde yo creo que hay que entender grupos como Hamas, Hezbollah e ISIS, porque si los analizas solo desde la religión, no te termina de cerrar. Algo que me parece importante mencionar es que mucha gente los agrupa como si fueran uno mismo y no lo son para nada. Jamás surgió en Gaza, tiene un conflicto muy concreto con Israel y lleva décadas operando en un territorio específico. Hezbollah es libanés, pero actúa, bueno, tiene una relación muy estrecha con Irán y actúa casi como una extensión de su política exterior. Y el ISIS es una historia completamente diferente, porque a ellos no les interesaba un territorio en particular. Ellos querían algo un poquito mucho más ambicioso, que es un califato global, y en ese camino terminaron atacando a otros musulmanes, a árabes, básicamente a cualquiera que no encajaba en su versión del Islam, siendo así el más extremista, lo cual tiene sentido ya que Hamas y Hezbollah tienen un enemigo y un objetivo concreto, en cambio el ISIS quería cambiarlo todo y estando dispuestos a todo. Hay un ejemplo que es bien, no bien bonito, pero lo ejemplifica bastante bien. El Al-Qaeda, siendo no el grupo más pacifista de la historia de la humanidad, los consideró demasiado extremistas. Eso dice, bajo mi opinión, lo suficiente de ellos. Claro, y justamente ahí creo que está el punto más importante, que es que aunque estos grupos son muy distintos entre sí, todos crecieron en contextos donde el Estado había dejado de funcionar, donde no había empleo, donde había corrupción, donde la gente se sentía que nadie los representaba, y eso incluso ya lo vimos con lo del fracaso del panarabismo. Cuando un gobierno no te da respuestas, alguien más aparece a dártelas, y en varios casos ese alguien fueron estos grupos que mencionaste. Totalmente. Entonces, la inestabilidad que vemos hoy no es solamente religiosa, tiene raíces políticas bien concretas y eso también explica por qué algunos de los países de la región empezaron a buscar salidas completamente distintas a lo que se esperaba. Sí, y justo si a mí me dejas meterme un poco, algunos países también con el tema de Israel que me gustaría poner sobre la mesa, durante muchísimas décadas la mayoría de ellos rechazaban reconocer a Israel como un Estado porque consideraban que porque pensaban que apoyarlos era literalmente traicionar a Palestina. Pero con el tiempo las cosas cambian y varios gobiernos comenzaron a cambiar sus prioridades. Hoy muchísimos países árabes priorizan más la estabilidad regional, la economía y el comercio y, bueno, la seguridad. Claro, ¿no? Y acá podemos enfatizar y poner de ejemplo la paz entre Egipto e Israel en 1979, ¿no? Después de años de guerras, de tensión, pues Egipto decide firmar la paz para recuperar esta estabilidad y evitar aún más conflictos dentro. Sí, y de hecho, décadas después aparecieron los acuerdos de Abraham en 2020, si es que no estoy mal, estos impulsados por Estados Unidos. Y bueno, gracias a estos acuerdos, países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos normalizaron sus relaciones con Israel. Pero básicamente, porque hicieron esto? A mi parecer, principalmente porque hoy muchísimos gobiernos consideran más importante fortalecer su economía, aumentar el comercio o capaz cooperar en ciertos temas que estar impulsando guerras. Sí, ahí, Tani, creo que no solamente ellos, sino que existe una preocupación común por estos países, que es que, si te das cuenta, la influencia de Irán como tal dentro del Medio Oriente. Por eso es que ven a Israel como un aliado estratégico más que como un enemigo per se. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo y aún así este tema sigue siendo muy polémico porque, bueno, muchas personas creen que que no puede existir una paz como tal verdadera en Israel mientras que el conflicto palestino siga sin resolverse. Pero básicamente las prioridades del mundo árabe han cambiado muchísimo. Antes la prioridad principal era Palestina, hoy para muchísimos de estos gobiernos la prioridad es la estabilidad y la seguridad regional. Mira, a partir de lo que acabas de decir y creo que todo lo que hemos comentado, si te das cuenta, Medio Oriente como tal, mucho se basa en décadas de guerra, intervenciones extranjeras, divisiones ideológicas. Entonces quiero realizar una pregunta general como para finalizar. Es de que si ustedes consideran, por ejemplo, si es que Medio Oriente realmente podría alcanzar una paz estable, mientras que el conflicto palestino-israelí siga sin resolverse y las potencias continúen influyendo en la región. Mira, yo creo que una paz estable en Medio Oriente todavía es bastante difícil mientras que este conflicto palestino-israelí siga sin resolver. Aunque algunos países ya prioricen la economía y la estabilidad antes que la guerra,
las tensiones políticas, religiosas y la influencia de potencias extranjeras como Estados Unidos siguen manteniendo la región en un conflicto constante. Si me dejas responder a mí, Camilo, honestamente creo que la pregunta está un poco desalineada al contexto. A que hoy, justo con lo que dijo Dani anteriormente, los acuerdos de Abraham se firmaron sin consultar a ningún palestino y funcionaron igual. Eso nos dice que la paz regional y la justicia para Palestina, por desgracia, pueden ir en caminos completamente separados y eso, bajo mi punto de vista, es más preocupante que cualquier acuerdo diplomático actual. Bueno, yo creo que no, porque, o sea, el conflicto palestino influye mucho en la estabilidad del Medio Oriente, pero también creo que hay que tener en cuenta que la región también está marcada por rivalidades geopolíticas, intereses económicos que involucran a otros autores, a otros actores, perdón, y que creo que también es necesario poder abordarlo, ¿no? Claro, pero yo también creo que esta paz depende de ambas cosas porque el problema palestino sigue siendo un punto muy importante, pero si bien es cierto, los acuerdos políticos ayudan a bajar las tensiones entre países y de hecho ya varios estados árabes pues normalizaron relaciones con Israel por diversos intereses, pero más allá de eso el problema en sí es que la cuestión palestina nunca terminó de resolverse realmente. Y para muchísima gente del mundo árabe, este conflicto representa más que solo un problema territorial, sino que tiene que ver más con identidad, derechos e historia, ¿no? Entonces, aunque existan medios diplomáticos y alianzas, mientras los palestinos sigan viviendo esta situación de conflicto e inseguridad, pues va a ser difícil hablar de una paz completa y estable. Bueno, yo también estoy de acuerdo con todo lo mencionado. Yo siento que el Medio Oriente puede tener periodos de calma, sí, o acuerdos importantes, pero para alcanzar una paz realmente estable sigue siendo complicado mientras el conflicto palestino continúe y, como mencionaron, las potencias extranjeras sigan interviniendo según sus intereses propios. En resumen, como hemos visto el día de hoy, el conflicto palestino-israelí va a continuar unos años más. Pero eso ha sido todo. Gracias a todos por haber sintonizado. Esto fue el podcast Al otro lado del mundo y muchas gracias con todos. Hasta luego.